No le voy a hacer perder mucho su tiempo, sino que vaya conmigo a la palabra, que es lo que hemos venido aquí. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40. Si gusta ponerse en pie, sería genial también para una mayor reverencia a la palabra. El título de nuestra meditación es ¿por qué temer? ¿Lo tiene? Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Oramos. Padre eterno, buen Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Estamos aquí, Señor, buscando tu presencia y sabemos que estás acá con nosotros. Es por eso, Espíritu Santo, que te suplico que tomes mis palabras, mis pensamientos, los pongas en el recipiente de basura más cercano que hay, Señor, porque en ellos nada bueno hay. Y los sustituyas por tus palabras, porque tuyo es el mensaje. Queremos pedirte, Señor, que le des a tu iglesia un oído dócil y sobre todo que nos des un corazón libre de prejuicios. Añade también, Señor, autoridad a tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Puede sentarse. El título de nuestra meditación: ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Y como toda meditación persigue un propósito, y el propósito de esta meditación es que aprendamos a confiar en nuestro Señor Jesucristo en cada proyecto que nos propongamos, ya que si este está en los planes y propósitos de Dios, se llevará a cabo, no importa las circunstancias que se den antes, durante y este mismo plan dure. Si ha estado en el corazón de Dios, se llevará a cabo con o sin nosotros. Esto es importante, debemos reconocer y valorar el ser tomados en cuenta por nuestro Señor es una bendición. Nuestra iglesia, voy a empezar con esto, hay dos palabras en el original griego para decir palabra. Una de ellas es logos, que es la palabra, la revelación de Dios, es Jesucristo, y esta otra que es rema, que significa la palabra escrita, pero también un rema es una orden directa de Dios. A nuestra iglesia le vino un rema. Siempre que Jesucristo usó esta palabra, pasaron maravillas. Ejemplo, hermano, van los discípulos en medio del mar y viene Jesús y los alcanza caminando en el agua. Viene Pedro y le dice: si eres tú, manda a que yo vaya y di la palabra, di rema. Y Jesús le dijo: ven, obedeció. Otra vez que Jesús utilizó la palabra rema con el centurión, le dijo: no entres a mi casa, solo di la palabra rema. Y en esa misma hora fue sanado. ¿Qué quiere decir con esto? Sobre nuestra iglesia vino un rema de Dios y dijo en el corazón de Dios que hiciéramos un proyecto. ¿Y cuál es? Tengo fe, esperando mi milagro estoy. ¿Qué significa esto? Que milagros van a ocurrir porque un rema vino sobre nosotros. Un propósito que hay que cumplirlo. Porque qué bendición que fue sobre nuestra iglesia. Porque si nosotros no hubiéramos aceptado o escuchado la voz de Dios, otra iglesia hubiera sido. Porque maravillas pasan siempre que Dios da un rema. Los discípulos escucharon muchas veces esta palabra. Y sabe, siempre que la escucharon, vieron maravillas, vieron la potestad del Señor en todo aspecto. Por ejemplo, la potestad de Jesús sobre la enfermedad.
¿Cuántas sanidades vieron los discípulos? ¿Por qué? Porque escuchaban el rema. ¿Cuántas? Si hay personas en la Biblia que vieron maravillas, fueron los discípulos. Milagro tras milagro tras milagro. Otra persona que vio milagros también fue el faraón. Todos los días miraba un milagro diferente en contra de él, pero miraba milagros. Todos los días. Los discípulos también miraban cómo levántate, recupera la vista. ¿Qué no vieron los discípulos? La potestad de Jesús sobre la enfermedad. ¿Qué más vieron los discípulos? Sobre la muerte. ¿Cuántas veces vieron resucitar? ¿Cuántas veces? Lázaro, a ti te digo, levántate. El hijo de la viuda de Naín, joven, a ti te digo, levántate. La hija de Jairo, Talita Cumi, niña, a ti te digo. La potestad de Jesús sobre la muerte. ¿Por qué lo miraban ellos? Porque eran parte del planes y propósitos de Jesús. Él los escogió, así como a usted y a mí. El próximo viernes vamos a tener una bella actividad acá. ¿Escuchó usted el rema de Dios? ¿Va a ser parte de? Porque si usted y yo somos parte de, vamos a ver maravillas. Vamos a ver esos milagros que nuestros hermanos están pidiendo. Vamos a ver esas sanidades de cáncer que nuestros hermanos están pidiendo. Vamos a ver estos hermanos que ya les dijeron que van a morir. ¿Cuál? Vamos a ver el rema de Dios. Vamos a ver la voluntad de Dios y vamos a ver cosas maravillosas. Y vamos a ver la potestad de Jesús sobre la muerte. ¿Qué más vieron los discípulos? La potestad del Señor sobre lo espiritual. ¿Qué hacían los demonios cuando miraban a Jesús? Temblaban, hermano, corrían. Manda que nos vayamos mejor a los cerdos. Se le inclinaban, lo conocían. Aún los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura en el libro de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan, dice. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿por qué los discípulos veían estas maravillas? Porque eran parte del ministerio del Señor. Así como usted y yo somos parte del ministerio del tabernáculo de Hollywood, vamos a ver maravillas también. ¿Qué más vieron los discípulos? Poder sobre el pecado. Entra Jesús a la casa de Simón el fariseo. Hay personas que andan viendo o quieren andar investigando lo que las iglesias o Jesús hace, ¿verdad? Como que les interesara, de una manera sarcástica. Viene este personaje, Simón el fariseo, y le dice, quiero que vayas a mi casa. Pero él no lo hacía porque quería en su corazón conocer a Cristo. Van a venir muchos curiosos, hermano. Ojalá se lleven al verdadero Jesús. Dice que entra a la casa de Simón el fariseo, se sienta a comer y llega una mujer pecadora. No sé, la Biblia no especifica qué clase de pecado era, pero para que dijera pecadora era porque tenía muchas movidas, igual que el que está enfrente de mí. Ya me lo eché encima. Bueno, entonces la mujer viene y se tiró sobre los pies del maestro y empezó a echarle un perfume carísimo a los pies. Y con el pelo lloraba, con sus lágrimas le lavaba el pie. Viene Simón el fariseo y le dice en su mente, si este fuera profeta, se diera cuenta quién le está lavando los pies o quién lo está tocando, porque eso era algo sucio, o sea, ¿cómo un pecador me va a tocar a mí? Eso era algo terrible. Viene Jesús y le dice, Simón, tengo algo que decirte, conociendo los pensamientos. Había un acreedor, le dice que había un hombre que le debía 500 denarios y había otro que solo le debía 50. Ninguno de los dos tenía que pagarles, no podían pagarle, pero perdonó a los dos, le dijo. ¿Quién de los dos crees que ama más? Pues el que debía 500, bien ha juzgado, le dijo. El que mucho ama, le dice. El que mucho se le perdona, mucho ama, le dijo. Pero el que no debe nada no ama. Entré a tu casa, le dijo. No me lavaste los pies. Era una costumbre judía que cuando usted, digamos, si yo invito un ejemplo al hermano Yuri en mi casa y yo soy judío, lo primero que debía de hacer era lavarle los pies. Tenía que darle agua que se lavara las manos y Simón no hizo todo eso con el Señor. ¿Qué quería? Una forma sarcástica. ¿Y sabe qué dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas personas van a recibir a Cristo ese día, hermano? ¿Cuántas? Muchas. Invitados.
¿Cuántos van a salir perdonados acá? No por el pastor, no por mí, por Jesucristo. Y van a salir inscritos en el libro de la vida. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene potestad sobre el pecado. Tiene poder sobre la naturaleza también. Así como acabamos de leer, calla, enmudece. No hay nada que pueda detener los planes de Dios. Me encanta este relato porque el mar de Galilea aproximadamente tiene 20 kilómetros, un mar grandísimo, un lago grande, 20 kilómetros de largo, 12 de ancho, y está a más o menos 200 metros sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar, perdón. Había una ribera donde empezó a enseñar Jesús, se llama Galilea, pero al otro lado era conocido como Galilea de los gentiles. ¿Por qué decir que gentiles? Más adelante dice ahí que sanó a un gadareno, a un endemoniado, y le echó los demonios a los cerdos. El judío no come cerdos. Según la ley levítica, él no come cerdos. Él le es prohibido criar cerdos. Pero al otro lado habían cerdos, como 2000 cerdos, un hato de cerdos. Entonces toda esa era una influencia completamente helénica. Habían más o menos 10 ciudades. Me encanta este relato porque Jesús estaba cansadísimo, estaba agotado, estaba muerto de cansancio. Y Él va al otro lado. ¿Cuál es el deseo de Él? El deseo de Él es que nadie se pierda. Ese es el deseo de Él. También quería estar a solas con sus discípulos porque no estaba tanta gente, porque si usted lee, dice aquel día cuando la noche, y dijo, pasemos al otro lado, y despidieron la multitud. O sea, Él quería estar solo con sus discípulos. ¿Cuántos a solas nos está pidiendo Dios con nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo estuvimos a solas con Él? Esos a solas son buenos. Dejemos el trajín, dejemos todo eso. Todos esos a solas son buenos. Todos esos a solas son buenos. Y lo curioso es, que ya lo vamos a ver más adelante, de que no iba solo. O él quería estar solo, pero no iba solo. Porque hay gente que sí reconoce la necesidad de Dios. Bueno, pero como nosotros ha venido, como le digo yo, esa palabra, Dios nos ha escogido para que hagamos un evento grande el próximo viernes. Y Él quiere, o Él ha querido tomarnos en cuenta. Quiero que sepan, no va a ser fácil. Vamos a probar los servidores de qué estamos hechos, ya lo vamos a ver. Ya vamos a probar de qué estamos hechos. Pero entonces vamos al desarrollo del mensaje. ¿Por qué temer? Mire, si Él nos eligió es porque Él sabe que tenemos la capacidad, pero tenemos que demostrar ciertas actitudes. ¿Por qué no hay que temer? En primer lugar, porque sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, dijo, pasemos al otro lado. ¿Era deseo de quién? ¿De los discípulos o de Cristo? Era deseo de Dios. Si el deseo de Dios es que hagamos un evento, hagámoslo. ¿Por qué? Porque Él nos va a respaldar. Una cosa es que cumplamos los caprichos de un líder y otra cosa es que cumplamos la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se cumple. ¿Sabe? Muchas veces nos preocupamos más por los recursos que por si estamos en la voluntad de Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, no importa. No hay que preocuparnos por la gente, hombre. ¿Y quién va a servir en parqueo? Ya va a mandar a alguien el Señor. ¿Y cómo vamos a hacer con lo que la ofrenda de amor? Entre comillas. No hay que preocuparnos, Dios la va a proveer. Porque no es deseo del pastor, porque el rema vino sobre la iglesia, pero no es deseo del pastor. Si no, mira el versículo, Él dijo, pasemos al otro lado. Jesús es el que está diciendo, vamos al otro lado. ¿Por qué? Porque tenía planes para esas ciudades. Debemos preocuparnos más por estar en el centro de la voluntad de Él. Hermano, si usted se propone algo, pregúntele al Señor si es su voluntad. Porque si no es su voluntad, usted va al fracaso. Pero si es la voluntad de Él,
aunque parezca oscuro y todo negro, va a salir adelante porque Él lo va a respaldar. A veces, como le digo, sus planes siempre tienen que glorificarse, o sea, el plan de Él es glorificarse donde quiera que Él vaya. Como le decía, al otro lado no conocían nada de Él. Pero cuando vemos lo que hizo, porque llega al otro lado y Él se baja de la barca y lo primero que ve son dos endemoniados. Aquí Marcos solo narra uno, pero Lucas narra dos. También Mateo solo narra uno, porque este evento está en los 3 evangelios sinópticos. Entonces se baja de la barca, lo primero que hace el endemoniado gadareno dice que se va y le dice: Hijo del Altísimo, no me atormentes. Ya lo conocían de los demonios. ¿Y cómo te llamas? Legión. Una legión aproximadamente estaba compuesta por 6,000 soldados. Porque muchos, dice, somos los que estamos aquí. O sea, ¿qué hizo Él? Se fue a glorificar allá. ¿Qué es lo que Él quiere hacerse en esta iglesia el próximo viernes? Glorificarse acá. Ahora, ¿somos parte de ese plan? Esa es la pregunta del millón. No nos debemos de fijar si tenemos o no los recursos, Él los va a poner. La hermana Celina no quiere servir en acomodación, ya va a mandar otro líder. Otro líder que no me caiga bien, como no, la hermana me cae bien. Edwin, pongámosle, de parqueo. El hermano Edwin se peleó con la hermana Joana y no quiere servir. Vaya, por eso no va a haber evento. Ya va a mandar otro líder. No tenemos la ofrenda, ya la va a proveer el Señor, porque es su voluntad. En segundo lugar, ¿por qué no hay que temer? Porque Él pondrá gente con nuestra misma visión. Mire lo que dice el versículo 36. Y despidiendo la multitud, los que no sirven, los que solo andan viendo, los que no le sirven al Señor. Ahora, ¿de qué grupo es usted? ¿Y de cuál grupo soy yo? Mire lo que dice: despidiendo la multitud, o sea, aquellos que solo ven, solo oyen y no hacen nada, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y en esas otras barcas iban otras personas que le servían a él, como por ejemplo, hermano, las mujeres. Las mujeres, habían muchas mujeres que le servían al Señor, muchas. La Biblia no registra mucho de ellas, pero sí. ¿Quién cree que le lavaba? ¿Quién cree que le cocinaban? Siempre hay gente útil y que está detrás, no sale en la foto como muchos líderes. Y qué gente que bien útil. Los hermanitos aquellos que limpian el baño. Los que no se van a tomar la foto ese día con el cantante, pero para el Señor sí van a ser bien útiles. Y es mejor, hermano, mire, una foto con un hombre no vale nada a que sea premiado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Porque mire lo que dice el versículo: y despidieron la multitud y le tomaron como estaba en la barca, cansado, con sueño, con hambre. Y había también con él otras barcas. O sea, había gente que quería seguir probando el poder de Dios. ¿De cuáles somos? Mire, hermano, no sea perfecto, sea idóneo para servirle al Señor. Sea idóneo. Cada uno de nosotros es un complemento. Si lo ponen en el baño a dar el papel, también límpielo. No seamos perfectos, seamos idóneos. Si hay que salirnos para cederle el espacio como servidores a un invitado, hay que cederlo. ¿Qué tal si esa persona es inconversa y recibe a Cristo? Va a haber fiesta en los cielos. ¿Por qué? ¿Porque fui perfecto? No, porque fui idóneo. Debemos de ser idóneos, no perfectos. De cada uno de nosotros depende ser parte de sus planes. De cada uno de nosotros depende ser parte de nuestros planes. Hay personas, hermano, de que dice un dicho por ahí: mucho ayuda el que no estorba. Mucho ayuda el que no estorba. Esposas, si sus esposos están sirviendo, déjenlos servir en paz. Porque puede ser de que no estén haciéndole la vida imposible a su esposo. Se están en contra del Señor.
Esposos, si sus esposas están sirviendo, déjenlas que sirvan, porque no se están oponiendo a ellas, se están oponiendo a Dios. Y le voy a decir algo, y quien lo reprende a uno no es la mujer ni el hombre, es Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, como servidores, hermanos, yo creo que todos estamos obligados a dar una milla extra. Yo a mis jóvenes siempre les digo a algunos, a los que se quieren dejar formar, otros no, ya hablé con ellos y nunca aprenden. Y les digo yo, miren, quiero dejarles un ejemplo, no de perfección, pero por lo menos que me vean que soy el primero que llega y el último en irme. Que vean ustedes que por lo menos no me pesa agarrar una escoba, no me pesa limpiar un baño. No soy perfecto, pero debemos de ser idóneos. Los que estamos llamados a ser líderes. Hermanos, un líder no es para que le sirvan. Jesús mismo dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Si un líder le dice a usted, hermano, me ayuda con esas 5 sillas, es porque él ya lleva 10 en la espalda. Así debe ser un líder. Un líder no es el primero que come, es el último que come cuando todos los que están a su cargo ya comieron. Pero alguien por ahí es el primero que está. Qué tristeza, hermano. Si somos líderes y hemos sido tomados en cuenta para el Señor, debemos de ser idóneos, no perfectos. O sea, para ser idóneos hay que dar la milla extra, como estas personas. ¿Cuántas horas no pasaba enseñando Jesús? Ni comía quizás el maestro. Y había gente que ahí estaba. Y si él se movía, allá iban también. ¿Sabe que a mí me gusta el carácter del pastor general? El pastor general no anda con cosas para quitar a alguien. Sí deberíamos dejar aquí nosotros. Nuevo, se busca líder de jóvenes. Y conmigo todos los líderes y ayudantes. Pero ¿sabe qué? Es mejor tener 3 que hagan el trabajo de 10 y no tener 10 que de los 10 no haga 1. Idóneos. Un rema vino en la iglesia, o sea, una palabra de Dios, porque quiere glorificarse este próximo viernes acá. O sea, ¿va a ser usted y yo idóneos? ¿O solo vamos a salir en la foto? Porque ese va a ser su premio. Pero si usted es idóneo y fiel, siervo inútil, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, por eso no hay que temer, hombre. Qué gran evento, ni que no. Dios va a poner los idóneos. 5 servidores y 5 van a hacer trabajo de 50, no se preocupe. Porque hay gente que no se le puede delegar ni la limpieza de un baño, qué tristeza. Hay que ser idóneos. Es lo que dice el texto, pues mire, después despidió la multitud, los que no servían. ¿Y que a quiénes se llevó? A los discípulos. Y por eso mi introducción fue, ¿qué vieron ellos? Vieron las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque eran idóneos, no perfectos. Ya lo vamos a ver ahí. En tercer lugar, hermanos, Él se encargará de la oposición satánica. Mire lo que dice el siguiente verso. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y me podrá decir usted, bueno, ¿y qué tiene que ver el diablito con la tempestad? Ya le explico, no se preocupe, ya le explico. Es curioso, hay 2 palabras para reprender que se ocupan en el manuscrito original griego. Uno de ellos es elenco. Significa no solamente reprender, sino que también confrontar, avergonzar, convencer. Pero hay otra que es epitimao. Esa la usó Jesús exclusivamente para echar fuera demonios y es la que usó aquí para reprender. Algunos, y esto es más curioso todavía, ¿cómo se dice viento en griego, pastor? ¿Y cómo se dice espíritu? Neuma. O sea, algunos teólogos estudiosos, y tienen sentido, fíjese, dicen de que quienes levantaron esa tormenta no fue una tormenta normal, sino que fueron demonios, porque el otro lado para donde Jesús se dirigía estaba lleno de demonios. ¿Cuántos tenía el hombre? 6,000. ¿Tiene un gran sentido? ¿O no?
Tiene un sentido tremendo esto. Y yo cuando lo investigué dije yo, ¡ey, es cierto! Y para que vean que no estoy hablando herejías, pastor, ¿tiene Satanás la potestad de levantar una tormenta? Es cierto. ¿Cómo le llamó Jesús? El Dios de este mundo. Cuando tentó a Jesús, ¿qué hizo él? Le mostró. Tiene una potestad otorgada por Dios, o permisiva por Dios, por supuesto. Limitada, pero la tiene. Y él se va a oponer, hermano, para que este próximo viernes no se haga ese evento. Pero no se preocupe. El Señor lo va a poner quieto. Porque es la voluntad de Él, no la nuestra. Gloria al Señor. Ahora, pero ¿de quién va a hacer planes usted? ¿Va a ser planes de Dios o planes del enemigo? ¿Se va a dejar usted usar por Dios o se va a dejar usted usar por Satanás? No fue en esta iglesia, oigan, no fue en esta, en otra fue. En una actividad que tuvimos. No fue en esta, aclaro. No fue en esta. Todos estábamos ahí, le digo yo al hermano, en otra iglesia, no aquí, aclaro. Aquí estoy a tus órdenes, le digo yo, ¿qué querés que haga? Sí, me dijo, andaba un loco ahí, que hasta la fecha en esa iglesia va. Yo cuestiono porque es líder. Yo no sé los planes de Dios, donde no manda capitán, no manda marinero, y mi mamá decía, el que del mundo quiere gozar, pero ir y callar. Amén. Pero yo cuestiono por qué a un loco se le dio un liderazgo en esa iglesia, no aquí. Con todo el mundo andaba peleando. Me ofende a mí y a otra hermana, o a otra hermana y a mí, el burro por delante, y al día siguiente se viene a disculpar con el pastor, se fue a disculpar con el otro pastor. O sea, ¿por quién estaba siendo utilizado él? Se estaba dejando utilizar por Satanás. Ahora la pregunta del millón es, ¿se va a dejar usted utilizar por Dios o por Satanás? Porque va a venir ahí, y aquí no hay parqueo, y va a empezar a ultrajar, a decir cosas, se va a estar dejando utilizar por Satanás. Aquí utilizó una tormenta, aquí nos puede utilizar a cualquiera de nosotros que no andemos bien parados. Ahora, la pregunta del millón es esa. Si usted deja utilizar por Satanás, o yo, hermano, ¿sabe con quién nos la vamos a ver? Con Dios. Con Dios nos la vamos a ver. Y eso sí está tremendo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. Hermano, mire, si no va a hacer algo o no va a ayudar, quítese. Deje que los demás hagan. No vaya a ser como es el loco de la otra iglesia. Dejándose utilizar por Satanás. O sea, yo prefiero mejor estar en los planes de Dios y no en los planes del diablo. ¿Sabe? Por eso, porque nos vamos a ver, porque Él se va a encargar. Estar en contra de sus planes es estar a favor del diablo. ¿Sabe que entristece cuando las demás personas no, tal vez uno tiene una expectativa y no la llena? Y ahí nosotros debemos de hacernos ese examen. Si llenamos realmente las expectativas que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Porque si no las llenamos, o estamos encaprichados o estamos siendo usados por Satanás. Y quien nos va a reprender es Dios. En cuarto lugar, hermano, Él resolverá lo que yo no puedo resolver. Él resolverá lo que nosotros no podemos resolver. ¿Que no vamos a dar abasto? Sí, vamos a dar abasto. ¿Por qué? Porque Él va a resolver todo. Milagrosamente todo ese parqueo de la calle, todo lo va a guardar el Señor para nosotros. Es que no nos preocupemos. Ahora, hay que hacer planes, hay que ser parte de los planes del Señor. Hay que ser parte de los planes de Él. Él va a resolver. Miren lo que dice el versículo 38 y 39. Y él estaba en popa durmiendo, porque el Señor sabe, Él está confiado, durmiendo. Y él, 38 le dije, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, cállate, calla, enmudece.
Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Esta palabra bonanza tiene dos significados. Es cuando el mar está bien quieto o significa también prosperidad. Pero aquí es cuando ya el lago lo calmó. Él va a resolver lo que no podemos. Que los hermanos de sonido siempre vienen tarde. Milagrosamente el hermano Samuel va a venir a las 3 de la tarde ese día. O sea, cada uno de nosotros va a cumplir su voluntad. Porque Él va a resolver lo que yo no puedo. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos, hermano. No ha venido el Frankie, como siempre, tarde a arreglar el sonido. Siempre me da tiempo a mí el Señor. ¿Por qué? Porque Él resuelve lo que yo no puedo. Él resuelve. Nosotros debemos solo confiar. ¿Sabe que cuando Él se despertó, y aquí dice, ¿cómo no tenéis fe? En la versión TLA o en la nueva traducción, la traducción al lenguaje actual dice, y todavía no tienen confianza en mí. Después de tantas cosas que han visto, después de tantas cosas que hemos visto, hermanos, yo creo que es tiempo de que empecemos a confiar en Él. Porque Él resuelve lo que usted y yo no podemos. Debemos de solo confiar en Él. Como le digo, a mí eso me vino a la mente cuando empezando dice, pasemos al otro lado. O sea, era deseo de Dios, era deseo de Jesús. Ese es un rema, una orden, una palabra no solamente escrita. Y ese rema ha venido sobre nosotros. ¿Es deseo del pastor? No. ¿Sabe que al principio decía yo, será? Pero después cuando usted, conforme va caminando y se van dando las cosas, usted va viendo que lo económico va saliendo bien, lo otro, la disposición de la gente, quiere decir que Dios va arreglando todo. ¿Por qué? Porque es deseo de Él. Entonces, debo confiar nadamente a pesar de las malas circunstancias. El estar en el centro de la voluntad de Dios no quiere decir que todo va a ser color de rosa. Fíjese cómo empieza, Él dice, pasemos al otro lado. A medio camino que estaban los discípulos, casi muriéndose de la desesperación. ¿Y qué estaban ellos? Estaban inmersos completamente en la voluntad de Dios, pero eso no los eximió de pruebas. ¿Sabe? Usted no puede pasar un examen si no lo hace primero. Usted no puede confiar en Dios si algo no le pasó, que Dios lo haya sacado. Entonces dice, pues hoy sí puedo confiar. Usted no puede creer en un Dios que sana si usted no ha visto una sanidad. Y para la gloria y honra del Señor, yo sé que la vamos a ver. Porque tengo fe, esperando mi milagro estoy, pues. Y yo el único Dios que conozco que hace milagros es al que yo sigo o trato la manera de seguir. La gloria sea para el Señor. Cuando llegó al otro lado, hasta lo echaron. Pero fue y se glorificó. El hombre que le sacó los demonios le dijo, te voy a seguir. No, le dijo, habla aquí, glorifícame aquí. Van a venir personas que no se van a quedar, pero van a ir a hablar siempre a nuestro Señor Jesucristo donde quiera que ellos vayan, porque van a ir marcados en su vida. Ya sea porque recibieron a Cristo o ya sea porque fueron sanados. Y para terminar, en quinto lugar, no debemos olvidar que Él está con nosotros. Miren lo que dice el versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Él iba con ellos. Que no se nos olvide, hermanos, quién va con nosotros. Que no se nos olvide que este es deseo de Él. Que no se nos olvide que quien lleva el timón del barco se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Pasamos a orar con nuestra hermana Celina. Allí inclinado, hermano. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos.